ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Hoy es jueves de aguas profundas, y le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que cada palabra que estaremos mencionando en este episodio sea Él dirigiéndonos, permitiéndonos hablar con sabiduría y conocimiento divino, que nos permita poder disertar su palabra para llegar al conocimiento de ciertos asuntos que a veces son de complejidad para nuestro entendimiento. Permítenos ir más allá de nuestra mente humana, de nuestro plano terrenal, para poder entender aquellas cosas que están desde lo espiritual, pero que son de tanta importancia para nosotros. De hecho, la palabra es espíritu, pero ha sido revelada a nosotros con propósito. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Permite que tu palabra, Señor Padre, sea cortante, sea rompiendo todo paradigma, sea quitando, Señor, toda incredulidad, toda ignorancia, Señor Padre, mental. En el nombre poderoso de Jesús. Para aquellos que han llevado el hilo tonal con el programa Lámpara a tus pies y que han escuchado Jueves de Aguas Profundas, saben que es una sección que hemos tomado para hablar de temas profundos de la palabra de Dios, valga la redundancia. Temas que a lo mejor no son tan mencionados, pero que es necesario llegar al conocimiento, porque la palabra de Dios dice que toda ella fue inspirada para traer conocimiento a nuestras vidas, que toda ella fue preparada para instruirnos y revelarnos las verdades divinas, las verdades presentes. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Quiero confesarle que inicialmente tenía en mi corazón poder ampliar un poco más sobre un tema que en cierta ocasión pudimos medio palpar, y era sobre los libros apócrifos. No sé si alguno estuvo escuchando este mensaje o hablar sobre esto. Si así fue, coméntanos en los comentarios si te acuerdas aún. Lo cierto es que me puse a pensar que hay muchas cosas que realmente desconocemos, hay cosas que tenemos tantas preguntas, tantas interrogantes, porque cuando se menciona hablar sobre los libros apócrifos, algunos aprueban, otros desaprueban, dicen que si no quedaron dentro del canon no son tan importantes. Entonces, en medio de todo este estudio, me puse a estudiar y pedirle la revelación al Espíritu Santo. Y llegué a una hermosa conclusión, y no enfrascarnos tanto en los libros apócrifos, sino más bien entender el propósito de por qué el Señor permitió que cada libro que está allí plasmado esté para nosotros. Porque si nos ponemos a ahondar en cosas que a lo mejor misteriosas y que no hay tanta claridad, podemos ponernos a filosofar y ahondar en cosas que a lo mejor no vamos a encontrar respuestas contundentes. Entonces, para iniciar, quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 20, verso 30. Cuando abra la lectura se dará cuenta que allí hay un título con el cual he decidido llamar el mensaje de hoy. Dice: el propósito del libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios, querido hermano, de la Biblia, de la palabra revelada, de lo espiritual para cada uno de nosotros. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que siempre es digna de ser escuchada. Lo primero que podemos entender a través de este pasaje es aclarar un poco lo que ya mencionamos al principio, y es que hay muchas cosas existentes, pero que no a todas tenemos acceso. Usted preguntará por qué. En la soberanía de Dios sabe por qué lo ha hecho, pero sí hemos tenido acceso a las cosas que están en el libro, como la menciona el apóstol Juan. ¿Cuáles? Las cosas que son meramente importantes y necesarias para nuestras vidas, principalmente en este plano terrenal. O sea, aquellas cosas que nos van a ayudar a conectarnos con el camino, con la verdad,
con la vida, porque precisamente la palabra del Señor nos habla y nos dice: escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Y por supuesto, todas ellas hablan del personaje más importante, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien ha entregado su vida en rescate para cada uno de nosotros. Por eso nos está diciendo que estas cosas que fueron escritas en la palabra del Señor nos va a ayudar a creer en Jesús, nos va a ayudar a entender que Él es el Hijo de Dios, nos va a ayudar a entender que Él es la plenitud y que sin Él nada podemos hacer. Por eso que cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, nos sucede tal como dijo el salmista: ella es lámpara a nuestros pies. Cuando nosotros profundizamos en ella, esa luz se penetra en nosotros y nos hace también ser seres de luz. Por eso el Señor Jesucristo, después de revelarle muchos misterios a estos apóstoles, les dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué es tan importante entender el propósito del libro? Porque de esta manera podemos concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Ya lo mencionamos, de que tenemos un camino que, aunque es estrecho, nos da la salvación y el rescate de este mundo que ya está decretado para la destrucción. Nos ayuda a entender que en Cristo está la vida eterna, no la vida aquí momentánea, no el tiempo que estamos existente en esta tierra, no, la vida eterna, porque Él dijo: el que está en mí, aunque muera, vivirá. Eso es lo más importante que todo ser humano debe de entender, y que solamente en esta palabra y en Cristo está la verdad. ¿Cuántas cosas estamos luchando por tratar de esclarecer la verdad? Si esta es correcta, si no, si esta filosofía, si esta teoría es correcta. Cristo es la verdad. Y la palabra de Dios nos va a llevar a través de la comunión con el Espíritu Santo a entender estas verdades, que serán al mismo tiempo la herramienta que fortalecerá nuestra fe para continuar sin desmayar. Entonces la conclusión en primera instancia es entender que debemos concentrarnos en lo que ya el Señor nos ha escrito, lo que nos ha revelado, porque es una palabra que necesitamos comprender y discernir, escudriñar, porque hay una fuente profunda para nosotros, por eso la escribieron para nosotros. Él dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis. Miren lo tremendo, que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador, el Hijo de Dios. Estas cosas no se van a entender simplemente porque las personas tengan la disposición. Tienen que ser ministrados por la palabra. Es la única manera que usted puede llegar al entendimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si observamos rápidamente, nos damos cuenta que hay muchas, inclusive, doctrinas que ponen esto en duda. Cuando usted acepta y reconoce que Jesucristo es el Cristo, se dará cuenta que no habrá otra opción por la cual usted pueda ser redimido y salvado. Porque Cristo es eso, Salvador, nuestro Redentor. Vamos a ahondar un poquito más. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos notar rápidamente que cuando dice Él, es Jesucristo quien ha constituido algunas personas para que sean sus instrumentos, sus herramientas, para edificar, ¿con qué? Con la palabra de Dios a todo ser humano. Primeramente aquel que se evangeliza, pero aquel que se está congregando, que necesita el pastor, aquel que profetiza la palabra, aquel que luego la enseña y profundiza en ella. ¿Para qué? Aquí lo dice, y al mismo tiempo se conecta con la palabra que dijo Juan. El propósito del libro, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Note usted que el Señor ha entregado instrucciones a través de su palabra para edificar la casa, el cuerpo, que es la iglesia. No podría el Señor mandar edificar algo o una tarea sin primero dejar instrucciones. Ese es el propósito del libro. ¿Para qué? Aquí dice el mismo verso,
para llevarnos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo concluimos esto? Con el primer verso, que nos enseñó que la idea del libro era para que creamos que Jesús es el Cristo. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que cuando el evangelista presenta las buenas nuevas de salvación y el ser humano se convierte en un creyente, de ahí entonces tiene que recibir las instrucciones de este libro y todo su propósito. Y aquí Pablo lo está explicando a Timoteo para que entienda la tarea que tiene que hacer. Primero le revela que la palabra, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y que tiene una utilidad, que es enseñarnos, redarguirnos cuando estamos haciendo cosas malas y que de repente recordamos aquella palabra, cierto que esto no agrada al Padre. Nos corrige, seguramente algunas cosas las veníamos haciendo de una manera, pero la palabra nos ayuda a entender que como la estábamos haciendo, estaba incorrecta. Entonces, de esta manera y bajo esta instrucción podemos caminar en justicia. Y de esta manera entonces podemos ser preparados de gloria en gloria para llevarnos a esa perfección de Dios, que no tiene nada que ver con la perfección humana. Ahora avancemos un poco más. La idea era poder explicar primero la intención y el propósito del libro, pero todo esto tiene un enfoque y es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, pero que era necesario primero mostrar esas evidencias. Lo que pasa es que a veces nosotros, con la intención de llegar a ciertos conocimientos, queremos ahondar y hay cosas las cuales no podemos desgastarnos tanto en tratar de entender, sino las que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? En Juan capítulo 21, 23 encontramos un escenario que nos expone aquí el apóstol. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Pero note lo que dice el 25, que es donde quiero enfatizar. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Primero me di la tarea de leer todos estos versículos porque es importante que usted comprenda que el Señor Jesucristo mencionó en el verso 23 un asunto que al parecer no alcanzaron a entender. Pero el mismo verso se encarga de dar la explicación, dándonos a entender con esto que nuestro Padre no es un Dios de confusión y que aún si se escribió esto de Juan es porque esto estaba conectado con el propósito divino y con la persona de Cristo. También en el verso 25 nos está diciendo que hubieron muchísimas cosas, eventos que pasaron, que no eran de tanta relevancia con relación a conocer a Cristo y a revelarnos su divino poder. Por esta causa no se redactaron. Ahora no podemos descartar la existencia y la participación que inclusive en algunos versos menciona sobre algunos libros apócrifos, pero no toqué más de fuente informativa para conocer a fondo los escenarios, para confirmar algunas cosas, pero lo verdaderamente importante el Señor nos los ha revelado a través de este libro que es la palabra de Dios. Ya vamos cerrando, pero es necesario llegar a la conclusión. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Podemos concluir que la palabra, el libro, es la revelación de Dios, que nos las ha entregado a nosotros para entender los asuntos que necesitamos comprender. Punto. El resto de asuntos que el Señor no nos ha revelado a través de su palabra son cosas secretas que le pertenecen a Él. Y ponernos a intentar descubrirla podemos llegar a mucha confusión, inclusive por medio de esa confusión a extraviarnos en el camino. Mire lo que dice Job y me parece muy sabio lo que él menciona en el capítulo 26, verso 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa.
Ahora observe con cuidado lo que dice el verso 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es su susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ahí nos está hablando una tremenda realidad. Lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha hablado sobre la creación es lo que podemos lograr en nuestra humanidad poder asimilar. Pero su poder y su grandeza nadie en este plano terrenal lo puede comprender. Moriría. Es mucha información, es mucho poder, es mucha gloria. Y algo de esto lo podemos percibir por las palabras de Jesucristo, ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Note que humanamente tenemos muchas limitaciones para poder entender cosas profundas y espirituales. El Espíritu Santo nos permite, como dice la palabra, obtener unas primicias de las cosas espirituales, pero a fondo no podemos llegar, porque podemos llegar a confusión, porque no estamos preparados. Entonces concentrémonos en el propósito del libro. No sé cuántos pueden recordar. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que todo lo que está escrito es para ayudarnos a creer que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros con doctrinas de demonio, con cartas que parecerán ser de Dios, pero no lo son. Entonces, cuando estos escenarios lleguen, acordémonos de enfrascarnos principal en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. El mismo Señor dice, si un ángel viene con un mensaje diferente, tal sea anatema. ¿Por qué no nos dijo? Porque van a llegar. Y la mejor manera de hacerlo es buscando la curiosidad de las personas. Por eso es que muchas personas han terminado entrando en confusión, por querer entender cosas que no están capacitados para entender. Y a través de esta curiosidad y duda, el enemigo aprovecha para sembrar allí sus falsas doctrinas de error. Y por esto muchas personas se han desviado. Por eso tomé la decisión de no andar tanto en estos libros que no están en la Biblia, que son extrabíblicos. Vamos a concentrarnos más bien en el propósito del libro. ¿Qué tal le pareció el tema? Espero que haya sido de gran bendición, que te haya edificado y que te haya llevado a una estatura más. No se te olvide compartir este mensaje a aquellas personas que lo necesitan. No se te olvide dar me gusta al mensaje si realmente fue de tu agrado. Y si no te has suscrito, puedes suscribirte y darle a la campanita para que constantemente te recuerde apenas subamos contenido, que son todos los días. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte.